¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien. Bien, quedamos el otro día en la partida 9, ¿te acuerdas? Así que corresponde ahora la partida 10. Voy a cerrar el WhatsApp que no esté molestando. Ahí. Corresponde a la partida 10 que se jugó entre Ninswiss y Tarrach. Tú sabes que estos son los dos grandes contendores, los dos grandes oponentes de esta guerra que hubo entre 1911 y 1914. ¿Sabes de qué se trataba esa guerra? La guerra, obviamente, de ideas Eh, ajedrecísticas. de que Tarrash decía que el centro se ocupaba con peones y Ninsuvich que también se podía ocupar con piezas. Correcto, se podía abandonar el centro, controlar desde lejos o incluso controlarlo con piezas. Muy bien, muy bien. Esa fue una guerra de ideas que fue muy fuerte y se dio, tuvo su punto más álgido entre 1911 y 1914. Creo que mm, finalizó ya en 1925, 1927, por ahí, más o menos. Y creo que finalmente tuvo la razón Tarra, o sea, perdón, Ninswick. Pero no sé si Tarrash alguna vez le dio la razón a Ninswick. No lo creo. Bien, vamos a ver. Ninswick juega con blancas, Tarrash con negras, y estamos en Breslau en 1925. O sea, cuando ya estas ideas decantaron. Y Ninswick, seguramente la apertura no le debe gustar para nada a Tarrash, porque Ninswick no juega ni E4 ni D4, sino que le juega caballo F3. Y Tarras, interesante, juega caballo F6. C4. Bueno, la inglesa es una apertura que se clasifica como hipermoderna, pero la primera inglesa creo que se jugó mucho antes de las ideas de Newsweek. No sé exactamente en qué año se jugó la primera inglesa, pero me parece que es anterior a Newsweek. Habría que buscar en la base de datos la primera partida inglesa, pero eso lo voy a hacer otro día. Juega Tarrach C5, está jugando simétrico, y aquí podemos ver que al parecer, no lo sé, pero por lo que vemos en el juego, tanto Tarrach como Ninswitch al parecer han aceptado las ideas de controlar el centro desde lejos. Están controlando el centro con peones y con piezas, pero no están ocupando el centro. Interesante, ¿ah? Ninswitch juega con caballo C3 y ya, bueno, en este momento ya la presión blanca sobre D5 es importante si es que tiene que ocupar, las negras tienen que golpear el centro con D5. Y esto es similar a abandonar el centro. Esas ideas que tanto no le gustaban a Tarrash. Tarrash está con negra y juega a caballo por D5. Entonces, tenía, eh, tenía el centro, pero sabe que lo va a perder. Y en este momento ya no tiene un peón en el centro, tiene una pieza. Las blancas juegan lo mismo, D4, C por D4, y juegan dama por D4. Vamos a ver qué dice el maestro al respecto. Bueno, nos adelantamos un poco. Cuando hace D5, Ninswitch dice jugable, pero parece mejor E6. Por ejemplo, si jugaban E6, eh, tenía una variante D4, si C por D4, caballo por D4, tiene alfil B4. Esa variante le gusta a Ninswitch. Y es muy del estilo de la. Esto es una parecida a una Taimanov. Creo que Taimanov es una siciliana. Claro que acá no tenemos E4. Mm, donde la claro, de Taimanov presiona sobre el peón de 4. Pero acá no está. Mm,
O incluso, en vez de 6, lo hace 6, en vez de D4, o en vez de 6, puede tener caballo S6. Y ante caballo S6, también D4, C por D4, caballo por D4 y G6. Pero estas son ideas hipermodernas. No sé si Tarrasch jugaría así. Y ahora las blancas podrían, cierto es, con E4, tratar de atar a su oponente. Pero esa tentativa puede ser adecuadamente neutralizada con alfil G7. Por ejemplo, si las blancas jugaban E4, alfil G7, alfil E3 y caballo G4, pegándole al alfil D3 que defiende D4. Esta es la jugada de Breyer. Si, por ejemplo, dama por G4, el caballo está en el aire, vendría caballo por D4 amenazando caballo C2, dama de 1 volviendo y caballo E6 buena sugerida por Ninswich. Caballo E6, perdón. La posición a la que se llega después de caballo E6 es rica en recursos para las negras. Y el desarrollo podría contar, por ejemplo, con dama A5, enroque, y eventualmente jugar F5, B6 y alfil B7. Estos serían más o menos los planes. El estudiante debería examinar estas líneas de juego por sí mismo. Pero se jugó C por D5, caballo por D5, D4, C por D4. Lo mejor para las negras parece ser la línea caballo por C3 en vez de C por D4. Por ejemplo, caballo por C3 seguiría B por C3, D por C4, C por D4 y ahora E6. El típico juego de Ninswich al que le gusta mucho presionar sobre el peón. Pero las blancas jugaron dama por D4. Las negras jugaron E3. Y acá a mí me gusta jugar E4. A mí me gustaría que hubiese jugado E4, pero las negras juegan E3. Veamos qué pasaba con E4. Jugando E4, mucho más ambicioso, ¿cierto? Tienen la dama centralizada. Podría venir caballo por C3, por ejemplo. Pero creo que caballo C6 es mejor, ¿eh? Yo creo que caballo C6 es mejor y vendría acá alfil B5. Y alfil B5. No sé si caballo por C3 yo no hago dama por dama, sino que hago dama por C3 y exploto la clavada. Bueno, pero si E4 podría venir caballo por C3 directo. Y ahora dama por C3 igual. ¿Por qué no dama por D8? Porque si dama por D8, rey por D8, B por C3, las negras tendrían, perdón, las blancas tendrían un peón aislado que atender en la columna C. Este peón va a sufrir todo el resto de la partida. Que pierdan el enroque para las negras no es doloroso porque están sacando su alfil, está metiendo su rey y está metiendo la torre en la columna abierta. Así es que no es nada grave perder el enroque para las negras. Y por otro lado, si juegan dama por C3, podría venir caballo C6, A3 y dama A5, intercambiando las damas, que al parecer las negras están contentas con eso. O bien, en vez de A3, se podría jugar alfil B5, alfil D7 con igualdad. Y por otro lado, también existía caballo por D5, acá. Si E por D5, peón aislado. E4, pero sería mala porque las negras tendrían D por E4 buena. Si dama por D8, rey por D8, caballo G5, tocando en F7,
Pero las negras tienen alfil B4, alfil D2, caballo, o sea, alfil por D2, rey por D2 y rey E7, defendiendo el peón, y la torre entra con jaque, con un juego igualado, sin embargo. Dice el maestro: sugiero al lector interesado en problemas de desarrollo que ponga a prueba la variante caballo por D5. La variante 7 caballo por D5. Así es que, interesante. Pero en lugar de D por E4, mira, o sea, caballo por D5, E por D5, E4, pero en lugar de D por E4, como hemos indicado, después de jugar dama por D5. No, aquí me perdí, no sé qué está diciendo acá el maestro. Pero bueno, son interesantes las variantes, ¿eh? Sigamos. Las blancas jugaron E3. Siguió caballo C6. Siguió alfil B5 igual. Bien. Alfil D7. Alfil por C6. El caballo ahora estaba atacando a la dama. La dama no puede entregarse. No puede entregar sus tiempos de desarrollo y retroceder. ¿Cómo se llama esta jugada, Tirio? ¿Te acuerdas del procedimiento? ¿Se llamaba liquidación? Muy bien. Liquidación. Entonces, de esa forma el negro, o sea, el blanco no pierde tiempo en su desarrollo. Alfil por C6, bueno, el blanco ha cedido la pareja de alfiles, pero a cambio de la pareja de alfiles gana un puesto avanzado. O sea, gana un caballo bien posicionado. Todavía no tiene un puesto avanzado. Las negras juegan caballo por C3. Y aquí es interesante, ¿ah? Qué interesante cuando vienen estos cambios, esta serie de cambios. ¿Qué jugarías tú acá? Ahora, en este momento, las negras acaban de jugar caballo por C3. Muy interesante, ¿eh? Podría jugar caballo por C6. Muy bien, excelente, la mejor. Es mala. Yo había pensado en un principio ahora, dama por C3. Pero es mala por alfil por G2. Se te está cayendo un peón. Se te cae un peón. Por ejemplo, acá tienes que jugar torre G1. Y las blancas las negras ni siquiera te sacan el alfil. Te podrían sacar el alfil E4. Te podrían meter el alfil E4. Pero también te pueden meter dama de 5. Y te están metiendo torre de todo. Tremenda presión. Un error jugar dama por C6. Dama por C3. Es mucho mejor caballo por C6. Mucho mejor. Bueno, acá las negras evidentemente no pueden hacer B porque quedarían con un peón aislado, ¿cierto? Y las blancas tampoco quieren capturar acá en C3. Entonces, las negras jugaron dama por D4. ¿Cómo captura el blanco? Pero quedaría con peones aislados. Ya, peones doblados, o sea, peones colgantes, ¿cierto? Podría jugar así. Y bueno, el negro podría de repente sacar el caballo, ¿cierto? Podría jugar caballo de 5, un peón aislado. Y claro, ahí tiene ventaja el negro. Porque este caballo tiene que salir. Correcto, sería malo. Malo. Entonces juega caballo por D4. Las negras juegan caballo D5. Caballo. De caballo, ¿cierto? ¿Podría tomar de peón o no? 5. Y ahora las blancas desarrollan su otra pieza menor, alfil de 2, controlando un poco aquí B4. Y ya están próximas a enrocar, aunque la columna C está muy peligrosa.
probablemente sea bueno dejar el rey por acá, por el centro. ¿Ah? No hay casilla, alfil de casillas blancas. Sería una buena casilla jugar el rey por E2. ¿Cierto? Bien. Juega alfil de 2. Las negras jugaron... No, todavía no. ¿Qué dice el maestro? La posición aquí se muestra... que aquí se muestra contiene, pese a las apariencias, una enorme dosis de veneno. Las blancas amenazan con apoderarse de la columna abierta C. Y por otro lado, disponen de una casilla muy buena para su rey N2. Ah, mira, lo que estábamos hablando. Bueno, estas cosas hay que empezar a acostumbrarse a verlas. ¿Por qué el rey se ve mejor en E2? Porque no hay alfil de casillas blancas. Así de sencillo. No tiene muchos jaques, no hay jaque por F4, no hay jaque por C3. Entonces está súper bien en E2, está centralizado el rey. Podría ir incluso de repente a D3 y con eso las torres se están doblando por la columna C. ¿Cierto? Las negras experimentan ciertas dificultades. Veas el comentario de la jugada 17. En posiciones como esta, la defensa debe ser muy precisa. Estamos en la jugada 2-13 y las blancas jugaron alfil de 2. La jugada 13 de las negras fue alfil C5. Bueno, a fin de desviar al caballo de su posición central, pero puesto que el caballo puede saltar a B3 y convertirse C5 en un puesto avanzado, resulta que alfil C5 no incomoda tanto a la flanca. Mejor parece ser alfil E7. O sea, para el maestro mejor era alfil E7. Con idea de alfil E6. Perdón, alfil F6. Por ejemplo, si E4 vendría caballo E6 y si torre C1, las negras enrocan, rey E2 y ahora las blancas pueden sentirse orgullosas de su majestuoso rey. Su majestad negra, sin embargo, puede renunciar a todo desarrollo, ya que el alfil de C7 es un ministro ambicioso que quiere tomar las riendas del gobierno. Por ejemplo, con alfil F6, está tocando B2, obligado alfil F3, alfil E3, torre F a C8, B3, alfil por D4, alfil por D4, y ahora caballo D7. Pues de otro modo, vendría torre por C1, torre por C1, torre por C1, y si jugara, por ejemplo, torre por C1, ¿cierto? Torre por C1, torre C8, torre por C8, caballo por C8, rey D3. Y aunque es cierto que el rey blanco puede ahora ejercer su influencia sobre el juego, parece que las negras equilibran las acciones con, por ejemplo, F6, rey C4, rey F7, rey D5, A6. Impide el paso al rey. Rey C5, rey E7. Impide nuevamente el paso al rey. Seguido de rey D7 con tablas. Entonces se aseguraron un poco las tablas. Bueno, juega caballo D7 en lugar de eso. Esta es una variante en todo caso. La variante caballo D7. De esto se deduce que alfil E7 era una variante correcta. Bien. Caballo D7 era la jugada 19. Bien, las negras juegan entonces alfil C5. Esto se jugó realmente. Y ante alfil C5, las blancas jugaron caballo B3. Siguió alfil B4. Bueno, alfil B6 también funcionaba, me parece. O incluso alfil E7 también funcionaba. Alfil B6 habría protegido el punto C7. Después de, por ejemplo, E4,
caballo E7, la ventaja blanca habría sido infinitesimal, o sea, prácticamente no existiría. Bueno, se jugó alfil B4, las blancas jugaron torre C1, las negras jugaron torre D8 y alfil por B4, caballo por B4, rey E2. Se está metiendo en séptima, rey E2, rey E7, torre C4. Ah, quieren copar a la torre. Mira, jugaba caballo por A2, el blanco jugaba torre C4 y después torre A1 copando al caballo. ¿La viste? No, no lo había visto. Buena, buena. Esos temas hay que grabárselos. Hay que grabárselos porque pueden darse en un partido. Bueno, torre C4 muy buena. Tiene que irse el caballo, no puede capturar. No puede capturar. Caballo A6. Una desagradable retirada. Sí, caballo C6. ¿Por qué no caballo C6? A ver. Entonces, sí, 18 caballo C6. Entonces, no nos sirve caballo C5 porque viene caballo A5. Y luego B6. Y la posición negra sería airosa. Bueno, caballo A6. Torre A, H, C1. Torre D7. La posición negra produce una cierta impresión de seguridad, a pesar de que contiene un virus mortal. Con sus dos jugadas siguientes, las blancas condenan a la pasividad el plan de acción de las negras sobre la columna D. Bueno, las blancas juegan. A ver, ¿qué jugarías tú con blanca? No está fácil, está bastante difícil. Pero más o menos que ha seguido el curso de acción de la partida. ¿Qué se te ocurriría hacer con blancas en este momento? ¿Oh? C5. Caballo C5. Intercambiarías caballo. Ok. Le darías un doblete a la torre y cambiando el caballo. Fíjate que este caballo puede ir acá. Estaría súper bien puesto ahí. Estas jugadas tienes que empezar a aprender a verlas. Porque son jugadas súper importantes. Súper importantes. Pero, ¿será bueno llevar el caballo ahí ahora o no? No, porque los pulsan. Ya. No es bueno, ¿cierto? No, es correcto. Entonces, ¿qué hay que hacer en estos casos? F4. F4, correcto. F4, tremenda jugada. Tal vez un oponente de tu nivel, si tú llegas a hacer F4, tal vez él no entienda por qué hiciste F4. Yo creo que lo más probable, apostaría que un niño de tu nivel, tú jugando la partida contra él, tú le haces F4 y tu oponente no sabe por qué le hiciste F4. No sabría, creo yo. Incluso apostaría un poco. Entonces, el oponente de Ninswitch le juega torre H de 8. Y ahora es donde Ninswitch lo hace chocar con Roca. Qué buena frenada, ¿no? Fíjate cómo queda inútil la doblada de las torres por la columna D. ¿Captas? Sí. Entonces, bueno. Tarrach trata de hacer E5 de todas formas. Bueno, eso frenó un poco al negro, pero no lo frenó del todo. Veamos qué dice el maestro. Torre 4C2. ¿Ya? ¿Eso para poder sacar el caballo en caso de que te hagan E5? Sí. Ya. Está bien. Adelantarse en ese caso. Está súper bien. Está súper bien adelantarse a eso porque estarías cubriendo, tendrías una vía de escape en caso de.
¿cierto? No te ganan la séptima. Está súper bien eso. Ya, ya. F6 parece buena. No, todavía no comenta. La jugada de ahora la va a comentar. La jugada de ahora es difícil de ver, ¿eh? Yo no la habría visto. Si no la veo en el libro, no la veo. Pero intenta ver tú, en una de esas la ves. ¿Qué jugarías tú ahora con blancas? Aquí hay varias jugadas interesantes. Una es D4. D4 amenaza B5. ¿Ya? Y el caballo no tiene buenas escapes. Podría ser esa y esa no le sirve. Así que sería caballo B8. El problema es que B4 tiene B5. ¿Ya? Y si caballo por torre de 2, como viste tú, está muy bien, está perfecto. En el fondo, aquí quiero llegar que el maestro quiere que le hagan E5. No le tiene miedo a E5. Porque si hace 5, F por E5, F por E5, este es un peón que queda débil. Bueno, el blanco también queda débil, pero el blanco está protegido por el rey, por ahora. El E5 está en el aire. El rey tiene que gastar un tiempo en protegerlo. Y solamente por esa razón, al maestro no le tiene miedo a este peón. Y en base a esto, juega A4 como incitando al negro a jugar E5. ¿Qué te parece el razonamiento del maestro? Pienso en ello, bien pensado. Ya. ¿Y Tarrach, tú crees que se quedó? Se va a quedar, ¿cierto? Le dijo, y ven para acá, po. Y voy para allá, pues, le dijo Tarrach. Bueno, antes de eso, vamos a ver el comentario que hace A4. A4, buena. El avance de un peón, incluso doble, puede suponer un compás de espera. Las blancas no temen lo más mínimo la respuesta de 5. Pues si, por ejemplo, E5, F por E5, F por E5, el peón negro sería débil. También había que considerar la más enérgica B4. Esta, B4. Pero no sería tan efectiva, por ejemplo, por B5, ¿cierto? Claro, ya lo habíamos visto. Ahora, sin embargo, el avance P4 amenaza con confinar las piezas negras dentro de sus límites más estrechos. Entonces, ¿qué es lo que hace el maestro? Quiere jugar B4, pero si juega B4 le juega en B5. Entonces, para poder jugar B5, primero juega A4. Entonces, si ahora juega B4, nos sirve B5 porque le hacen A por B5. ¿Sí? ¿Lo entiendes eso? Sí. Bien, perfecto. 4 y el blanco acepta el desafío y le juega E5. F por E5, F por E5. Y ahora, ¿qué juegas con blancas? Caballo F3. Muy bien, ¿por qué caballo F3? A ver. Ataca el peón aislado y defiende la entrada de las torres en la columna B. Excelente, excelente, excelente. Muy bien. Caballo F3. ¿Cierto? Cumpliendo dos ideas. Y el peón no se puede avanzar porque está la torre. Entonces, súper buena caballo F3. Obliga al blanco a perder un tiempo. Tiempo valioso. ¿Sí o no? Incluso acá Sí. está perdiendo un peón. Pero bueno, el problema es que viene torre acá y gana el peón de vuelta, así que no sirve. Bien. El negro pierde un tiempo y juega E6. ¿Qué crees tú que jugarán las blancas ahora? B4. Excelente. ¿Sabes más o menos cómo juega los finales el maestro? No es tan complicado, ¿cierto? Bueno, estamos viendo la partida, pero si lo analizamos un poquito, no es tan complicado. No es tan complicado seguir, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿qué más dice el maestro? 5. En esta posición dice, en una posición restringida, la tentativa de liberarse es explicable en el plano psicológico, aunque no siempre está justificada en cuanto a consideraciones objetivas.
Tal es el caso aquí. Es cierto que de todos modos las negras están mal. O sea, la idea de desatarse es una cuestión psicológica, dice el maestro. Juegan B4, las negras B6. Y las blancas juegan... ¿Qué jugarías tú con blancas ahora? Es una jugada que tú ya pensaste. Es torre 4 C2. Pero eso regala el peón. Sí, por eso dije, no creo. Claro, hizo de 6, porque si D5, caballo C6, 6-5. Claro. Correcto. Bien, muy bien. Entonces, ¿qué jugará el blanco? Podría ser A5 con la idea de torre C6, ¿cierto? A5 con la idea de torre C6, pero tiene todavía torre D6, así que tampoco sirve. Las blancas jugaron torre 1 C2. Mantienen el peón vigilado con esta torre. Mantienen la entrada de las torres aquí vigilada con esta. Y de esta forma amenazan doblete. Y si es que las negras vienen por este lado, podría hacer A5 y de repente tratar de ganar el caballo con un jaque. Torre 1 C2. Esta es una de esas jugadas de apariencia modesta. Y tú la habías visto antes, ¿ah? Pero tú viste torre 4 C2. Sí, pero igual digamos que la viste porque había que parar la entrada de las negras en D2, ¿cierto? Sí, la había visto. La estaba viendo. Pero donde vi que se dejaba la torre, la entrada de las torres negras se nos estaba. Correcto. Entonces, dice el maestro, esta es una de las jugadas en apariencia modesta, pero que resultan más desagradables para el adversario cuando se encuentra en una posición restringida. El ataque, o sea, esta jugada a veces es más molesta que el ataque directo, dice el maestro. Se trata de una jugada defensiva y de espera, que al mismo tiempo plantea una amenaza, aunque, dada la naturaleza de las cosas, sea en realidad de importancia secundaria. La amenaza es caballo G5 tocando el peón y caballo E4. Esa no la vi. Caballo E4 no la vi. Claro, caballo E4 y metiéndole B5 y ahora no puede con caballo C5 porque está el caballo en E4. Esa no la vi. ¿4? G4. G4, interesante G4, ¿ah? Y mira, es jugable G4, ¿ah? Pero va un poquito inferior. Si G4, por ejemplo, te podrían jugar G5, ¿cierto? Claro, seguido de B5 haciendo retroceder el caballo hasta B8. Potente. Bueno, las negras juegan H6. ¿Para qué jugarían H6 las negras? Por evitar caballo G5. Excelente. Y que se instalen E4. Esa no la vi. Qué buena, ¿eh? Interesante es torre E4. Bueno, aquí esto es un típico juego de finales. Estas maniobras de ahora son típicas de los finales. Pero no es eso lo que jugaron las blancas. Las blancas jugaron la jugada típica de final, que me refiero yo que es esta. ¿Cuál es la idea de jugar H4? Piensa como si estuvieras jugando un final. ¿Qué jugada harías tú ahora en estos momentos? Es una típica jugada de final. Creo que será jugar G4 y si juegan G5, tomar con H y al retomar el caballo ya puede ir a G5. Ya. Sí, es correcto. Pero tienes que aprender esto en finales. Fíjate la posición que tienen los peones. Bueno, acá las negras jugaron torre de 6, ¿ah? Jugaron torre de 6. Seguramente les molestaba mucho la entrada del jaque por C6. Y el blanco juega H4 porque puede jugar H5. Y estamos en el típico caso de un peón que detiene a dos. Dice el maestro, ante H5. Como consecuencia de torre 1 C2, se han producido nuevas posibilidades de ataque. El peón negro de G7 es ahora un peón retrasado. La maniobra
torre G4 no solo subrayaría la debilidad del peón G, sino que, lo que es más importante, también la muy desagradable situación del rey negro. Todo esto parece haberse convertido en fruta madura gracias a la fuerte jugada de espera torre 1C2. No olvidemos que después de todo, las mejores jugadas suelen ser las de espera. ¿Qué te parece? Podría, verdad, justo se me fue en internet y no lo escuché como la mitad de lo que dijo. Ah, te lo digo de nuevo. Mira, te decía que en este caso, cuando juegan torre de 6, el blanco ha jugado H4, ¿cierto? ¿Cuál es la idea de jugar H4? Jugar H5. ¿Y por qué es tan importante jugar H5? Porque siempre que tengas estas estructuras así, tú puedas meter un peón acá, creas lo que se llama acá un peón retrasado. ¿Ya? Y no puede avanzar. No puede avanzar simplemente por la captura del peón al paso. Y luego, este peón podría ser atacado por la torre de C4 vía G4. Entonces, súper desagradable. ¿Te fue el internet otra vez o no? ¿Está el internet? ¿O soy yo el que está mal? Tengo problemas de internet. Ah, ya. Ya. Bueno. Pero más o menos entendiste la parte que te expliqué o no? Bueno, Sí. por último después ves el video, ¿cierto? Entonces juegan H5. H5, excelente jugada. Te leo esa parte de nuevo. Dice, como consecuencia de torre 1 C2, torre 1 C2 fue esta, aquí, se han producido 9 posibilidades de ataque. El peón negro de G7 es ahora un peón retrasado. La maniobra torre G4 no solo subrayaría la debilidad Sí. peón G, sino que lo que es más importante también, la muy desagradable situación del rey negro. Todo esto parece haberse convertido en fruta madura gracias a la fuerte jugada de espera torre 1 C2. No olvidemos que después de todo, las mejores jugadas suelen ser las jugadas de espera. Bueno, las negras juegan torre de 5. Y las blancas, torre C G6. ¡Qué fuerte! ¿Estás ahí? Está amenazando al peón G y el rey negro está encerrado. Claro, está encerrado, ¿cierto? Por ejemplo, en vez de torre de 6, juega rey F5 y no les queda a las negras otra cosa que ir a defender. Pero ahora no entiendo por qué no fue a defender con la otra torre. Aquí, a ver qué dice el bicho. Por ejemplo, E4 seguiría, por ejemplo, caballo de 2. Supongo que estás con problemas de internet. Las blancas juegan acá torre G4, presionando sobre el peón retrasado de G7, que habíamos mencionado antes, ¿cierto? El bicho también dice que torre 5 de 6 es mejor. O sea, entrega el peón, interesante. Rey F7 le marca como mejor. Pero el negro acá juega torre 5 de 7. ¿Qué provoca esto? Provoca que las blancas puedan entrar con la otra torre sobre C6, torre de 6. Si por ejemplo las negras hubiesen atacado a la torre y hubiesen hecho rey F5, F5, torre G6 seguido de mate. No, si rey de 5 es esta, entonces mate. Claro, ahí es. Pero, por ejemplo, rey de 5, G6 también. Si E4, caballo de 2. Ahí sí. Si caballo por B4, caballo por E4 con ventaja blanca. Bueno, se jugó torre C6 y jugaron torre de 6. El dominio de las casillas C6 y G6 justifica el asedio al rey enemigo. Obsérvese la forma en que las blancas han utilizado la columna C como trampolín de asalto para llegar a la columna G.
con la maniobra de torre C1, C4 y G4. Bueno, las negras jugaron rey E7, no, torre G6 y rey E7. Bueno, podrían haber jugado también rey D5, en cuyo caso se produciría un desenlace catastrófico para las negras. Por ejemplo, torre C por D6, rey por D6, o sea, torre por D6. También estoy con problemas de internet. ¿Ven ahí? ¿Me ¿Ahí sí? escuchas? Sí, ahí te escucho. Ya. Entonces, torre D6. Espérate, antes jugó. Ahí estábamos, ¿cierto? Torre D5, torre G4, amenaza al peón retrasado, baja torre D7, provoca torre C6 y protege con torre D6. Por ejemplo, el rey hubiese jugado F4. No, está mala la variante porque dice rey por D6. Rey D5, torre por D6 y después dice rey por D6. Tal vez es torre por y rey por D6. Tal vez es ahí. Las variantes no me cuadran. Torre G6. Acá hay algo raro. Rey D5. Vendría E4 jaque. No sé qué. No sé qué variante vio el maestro, pero está toda mala. Ya. Sigamos con el partido. Jugó rey E7 y seguiría torre por G7. Ahora rey F8, torre por D6, torre por D6 y torre por E7. ¿Cómo se llama esto? Absoluto. Séptima absoluta. Muy bien. Muy bien, Atilio, muy bien. Bueno, siguió caballo por B4, caballo por E5, torre E6. Las blancas tienen una posición ganadora. Explotar de forma efectiva una ventaja material es una de las cosas imprescindibles que el estudiante debe aprender y que le recomiendo practique al entrenarse. Las blancas han ganado 2 peones. Un vistazo a la posición nos permite destacar los siguientes factores. Primero, las blancas dominan la séptima fila. A ver, nómbrame tú qué otra cosa hay que nombrar de parte de las blancas, aparte de la séptima fila. Otros que están ligados. Correcto, muy bien. Y el peón de G blanco está retrasado. Entonces, la política a seguir es explotar al máximo la séptima fila con el fin de mejorar nuestras unidades vulnerables. En este sentido, procede a llevar a cabo el caballo a F5 con ganancia de tiempo. Entonces juega caballo G6, rey G8, caballo E7, rey F8, caballo F5. ¿Por qué quería llevar el caballo a F5? Tienen. Correcto, muy bien. Y sacar el peón de H6. Correcto, muy bien. Siguió las negras caballo de 5 y las blancas jugaron G4. Entonces ahora en su atalaya, ¿sabe lo que es una atalaya? No es como una torre de vigilancia. Correcto, un puesto de vigilancia súper alto. Es una atalaya. Entonces en su atalaya de F5, a esto le llamaba también, a esto se le llama la oficina de Kasparov, la casilla F5, donde instala un caballo. Así que ándate acostumbrando a la oficina de Kasparov. Desde la atalaya entonces de F5, el caballo ejerce un efecto previsto, ya que protege el peón de E, ataca el peón de H y hace posible el rey F3. Entonces, juega G4, viene caballo F4, pero se juega rey F3. Las negras intentan incomodar con caballo D3 para proteger el peón H en caso de torre H7 con caballo E5. Entonces juegan aquí para venir a caballo E5. Luego de caballo E5 teniendo el peón H. Entonces juegan caballo de acá y si torre acá
Viene caballo jaque y luego caballo F7 con ganancia de tiempo. Alcanza a llegar el caballo. Entonces, ¿qué harán las blancas? Torre A6 para A5. Interesante, ¿ah? Oye, muy interesante torre A6. De hecho, la estoy viendo con el bicho y es la segunda mejor opción. Muy bien. Muy bien torre A6. No se me pasó ni por la cabeza esa idea. Muy bien torre A6. Excelente. Bueno, el maestro vio una más fuerte que es torre A8. Y acá única rey F7. Y entra a torre H8. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia ahora? ¿Para qué habrá dado jaque en H8? Que si tapa de torre, captura y se pierde el peón de H y hay dos peones pasados y ligados. Correcto. Y si el peón, o sea, el rey se va a F7, la torre va a H8 y ahora la diferencia es que si caballo E5 jaque, ya no tiene la casilla F7 para proteger H6. Esa es la razón principal. Excelente. Muy bien. Esas son las sutilezas que es, para mí por lo menos, no es fácil de ver. Así es que si tú te acostumbras a ver esas sutilezas, vas a progresar súper bien en ajedrez. Esas son pequeñas sutilezas. Y jugadores ya fuertes a veces no son capaces de apreciar, de darse cuenta de esos pequeños detalles. Y claro, tremendo detalle porque ahora nos sirve caballo 5. Y el blanco va a atacar el peón igual. Entonces, caballo E5 se va por otro lado. Va caballo C5 y ataca el peón de A. Y acá el blanco juega torre H7. Puede decirse, siempre se vuelve el primer amor. El triunfo de la séptima fila. Bueno, las negras juegan rey G8. Entonces rey G8. Bien, hasta acá el blanco ha conseguido todo lo que se ha propuesto. ¿Qué crees tú que jugará el blanco ahora? Correcto. Empieza a recoger los frutos de su trabajo. Torre por H6, caballo por H6. Caballo por H6, ya están prácticamente ganadas las blancas. Sin embargo, todavía queda lucha. Jugaron las negras rey F8. Las blancas volvieron caballo F5. O sea, la ventaja es evidente. H6. Y el blanco está restringido. Juega B5. Entonces, bueno, H6. Si B5, H7 y corona. Porque ahora ya no tiene esa ni esa. Entonces, H6 es una jugada súper fuerte. Súper fuerte. Única rey G8. Bueno, y ahora el negro tiene acceso a esta casilla. ¿No? Sí. ¿Qué pasa si tú dejas dos peones ligados contra un rey? Los peones ligados por one, creo. Dos peones ligados contra un rey, por ejemplo, así, se defienden solos. Porque si el rey lo ataca, no puede comerse el de H6. Y si el rey ataca el de G4, ninguno de los dos se mueve. Si el rey llega a comerse el de G4, el de H7, el de H6 pasa por H7. Entonces estos dos peones así ligados se defienden solos. ¿Qué quiere decir eso? No hay que defenderlos. ¿Cómo? Que ya no hay que defenderlos y se puede... se podría avanzar el peón de E. Correcto. O podrías ir a matar al peón de B. O podrías venirte con ideas de detener el peón y hacer avanzar el peón de E. O sea, tienen muchas más libertades, ¿cierto? Y estos peones no los puede tocar el rey negro. Bueno, las negras jugaron rey H7. Y acá, claro, alguien como un principiante como yo jugaría
tal vez caballo de 4, o lo que habíamos dicho, rey E5, rey E4, perdón, y vamos para adelante. Pero el maestro es maestro, por algo es maestro, y juega rey G4. Las negras todavía tienen acá juego en el flanco de dama. Caballo para 4. ¿Qué se hace en estos casos? ¿Qué harías tú en estos casos, Atilio? ¿Cuál sería tu plan? Caballo sería caballo de 4 y se separa el peón de B y llevaría al rey a apoyar los peones para coronar. Ya, interesante, ¿ah? Muy interesante. Si caballo de 4 te pueden jugar caballo C3, jugar B5. Si jugaron las negras caballo C5 y siguió el blanco con... Ahora está fácil. ¿Qué juega el blanco? Rey H5. Rey H5. Entonces dice el maestro, según el lema, siempre adelante, que posteriormente estudiaremos en el capítulo sobre el final. Bueno, las negras aún todavía tenían que jugar caballo 6, G6 jaque, rey G8, H7, rey H8, y ahora, ¿qué juegan las blancas? Rey H6. Correcto, rey H6. Se acabó el partido. ¿Cuál es la idea de las blancas? ¿Para qué jugarían rey H6? Para G7. ¿Cómo? Para G7. Claro, para G7. Pero Y podría ser, caballo D7. si por ejemplo B5, Ah, caballo de 6. ¿Y ahora que juega el negro? los cambios, el rey negro quedaría ahogado y negro. Y el centro ganaría con jaque mate, caballo de 7 para evitar el mate, para alargarlo. Acá. Ya, eso sería. Y las negras se rindieron ante rey H6. ¿Qué te pareció la partida? Estuvo extensa, densa también a veces, pero se vieron cositas, ¿cierto? Caballo F3, caballo F6, C4, C5, caballo C3, D5, C por D5, caballo por D5, D4, C por D4 y dama. E6, E3, caballo C6, alfil B5, alfil D7, liquidación, alfil por, caballo 5 puesto avanzado entre comillas, caballo por, dama por y caballo acá. Y se va el caballo, queda en una posición bien equilibrada. Juega alfil de 2, alfil C5 tratando de incomodar al caballo. El caballo se va, alfil B4, torre C1, el blanco apunta a la columna abierta, torre D8, se van capturando y juega rey E2 con idea de hacer caer al negro comiéndose el peón de A2, pero no se lo come y juega rey E7 y entonces obliga, caballo tiene que irse y dobla columnas en la... logra doblar columnas en la columna C, perdón, doblar torres en la columna C. Juega torre D7 y nace la idea de jugar caballo de 4, pero antes hay que tener F4 puesto. Dobla también la torre de la columna 8 y un frenazo por el caballo D4. Juega F6 intentando jugar 5 y las blancas van captando que pueden jugar B4 o B5, pero antes de eso tienen que jugar a 4. Las negras juegan E5 alegremente, F por E5, pero encuentran las blancas caballo F3, tremenda jugada. Las negras se dan cuenta que tienen que defender el peón y las blancas juegan el proyectado B4. Las negras defienden con B6, amenazan situar con un caballo en C5 si es que avanza B5. Las blancas juegan la brillante torre 1 C2, una jugada de espera que es bastante útil.
Y las negras evitan caballo G5 para que el caballo no vaya E4. Las blancas efectúan H4, excelente jugada, típica de final, en este caso. Las negras juegan torre D6 para evitar torre C6. Y las blancas con un solo peón detienen a 2 en el flanco de rey. Las negras juegan torre D5. Las blancas torre G4, presionan sobre G7. Vuelven a defender con la torre. Y entran las blancas con torre C6. Ahora la torre ya no puede ir a D6. Sin embargo va igual. Pero si la torre va a D6, entra la otra torre por otro lado G6 haciendo jaque. Rey E7, torre por G7, cae el peón retrasado. Rey F8, torre por D6, torre por D6 y torre por A7, conquista de la séptima absoluta. Caballo por B4, caballo por E5, torre 6, caballo G6 y el dominio de las blancas es notable. Rey G8, caballo 7, caballo F4, ataque y defensa, muy buena combinación. Caballo D5 y G4, defendiendo el bastión de F5. Caballo F4, rey F3, caballo D3 para caballo D5 y caballo F7 en caso de torre H7. Pero las blancas encuentran una maniobra excepcional. Torre A8, rey F7 ocupando el salto de caballo para defender H6. Torre H8 y el caballo no puede ir por E5, entonces ahora va al otro flanco a tratar de capturar el peón de A4. Torre H7, rey G8, torre por H6, torre por H6 y las blancas capturan todos los peones del flanco rey. Tiene una ventaja ya más que evidente, pero las negras siguen resistiendo. Tarrasch no se quiere rendir ante Ninswitch, su archirrival. Caballo F5, caballo por E4, H6. Bueno, está claro que es una carrera de peones, pero el blanco está muy adelantado. Única para evitar que no les cierren el camino. G5. Los dos peones ligados se defienden solos. Rey H6, rey G4. Si rey G6, caballo E7, entonces trata de volver el caballo con C5, tratar de hacer algo, defender un poco. Rey H5 poniendo un avance lapidario. De todas formas, intentan las negras ir a socorrer a su rey. Viene G6, nada que hacer. Rey G8, H7, no puede refugiarse en G7, se mete en el rincón y rey H6. No puede hacer nada el negro. Si por ejemplo juega B5, viene caballo D6, metiéndose en F7 con mate. Y si las negras juegan caballo D8 para evitar el mate, vendría G7. Así es que Tarrasch, luego de que las blancas juegan rey H6, se rinden. Bueno, lo dejamos hasta acá. ¿Qué tal te pareció? Denso. Denso, ¿cierto? Pero hay que ir viendo estas cositas, estas partidas una vez y otra vez y otra vez. Y de a poco estos conceptos nuevos y estas maniobras nuevas se te van a ir quedando. Y al final las vas a adoptar. Así es que fuerza nomás a repasar y nos vemos en la próxima clase. Chau. Chau.